¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿Vos? ¿Tu mente consciente? Hay algo tuyo que decide, hay algo tuyo que reacciona y seguramente actúa antes que ni siquiera tengas tiempo de darte cuenta. Entonces ahora te hago una pregunta. ¿Alguna vez dijiste, yo sé que no debería reaccionar así? O sin embargo, reaccionaste exactamente así. Entonces ahí posiblemente nos dijimos, esta vez va a ser diferente. Y seguramente terminaste nuevamente en el mismo tipo de reacción, en el mismo tipo de relación, en el mismo conflicto, en la misma preocupación, o simplemente tomando una decisión que después te preguntaste, ¿por qué tomé esta decisión? Entonces hoy quiero invitarte a algo muy profundo. Tal vez el problema no sea que no sabes lo que querés. Tal vez el problema sea que hay una parte tuya que está tomando decisiones antes de que tu conciencia llegue a participar. Cuando comprendemos esto, comenzamos a recuperar algo maravilloso, que es la posibilidad de elegir conscientemente nuestra vida. Mi nombre es Gabriela María Piñeiro, te pido que te suscribas al canal, que actives la notificación. Comenzamos este maravilloso tema. Creemos que elegimos. Estamos en una vida que nosotros decimos que es una vida, nuestra vida normal, nuestra vida habitual, con decisiones, con acciones, con pensamientos, con relaciones. Y una de las grandes ilusiones del humano es creer que siempre estamos eligiendo. En realidad, cada uno de nosotros decimos, yo pienso, yo decido, yo reacciono, yo sé lo que hago. ¿Habrán escuchado esto? Yo lo he escuchado un montón de veces, porque yo soy así, me han dicho, seguramente a más de uno también. Pero observemos nuestra propia vida ahora. A ver, hay situaciones en las que sabemos perfectamente qué deberíamos hacer y hacemos otra cosa. ¿Les ha pasado? A mí un montón de veces. Sabemos que determinada relación no nos hace bien, sin embargo, volvemos. Las famosas relaciones tóxicas, ¿verdad? Que están ahora tan escuchada esta palabra, y no es porque sea una moda, esto existió siempre. Lo que pasa que ahora cada vez nosotros estamos poniendo más foco en este inconsciente. Esto no es mío, no es de hoy, sino ya hace una temporada larga que viene expandiéndose cada vez más. Lo que pasa que ahora lo que hay una gran explosión de comunicación y una gran explosión de manifestación de esa expansión. Entonces por eso estamos cada vez más poniendo el foco en la observación. Muchas veces también, por ejemplo, sabemos que tenemos que poner un límite en algo y no lo ponemos, o no podemos ponerlo, no porque no quisiéramos, sino porque no podemos ponerlo, o inclusive no estamos hablando solamente de cosas negativas. Sabemos que deberíamos confiar en algo, en alguien, en una situación, y aparece el miedo y no nos permite confiar, entendiendo que la confianza es una de las emociones divinas que nos mantiene en eje, la confianza. Porque claro, la confianza nos hace actuar de una manera más alineada, como decíamos en el video pasado, más alineada con el yo soy, ¿no? Con nuestra manifestación divina. Entonces ahora tenemos que empezar a hacernos una pregunta quizás diferente de todas estas que nos decimos siempre y por qué a mí. ¿Quién está tomando las decisiones? Hicimos un primer avance en este tema en el video anterior, que lo pueden encontrar acá en esta serie, y hoy vamos a profundizar un poquito más en esto de las decisiones, tan importante en nuestra vida cotidiana. Y acá podemos diferenciar dos formas de funcionar.
verdad que hay infinitas Gabrielas dentro de Gabriela, pero vamos a tomar dos como las principales. Una, la mente consciente, la conciencia, que es muchas veces un porcentaje bastante pequeño, pero está. Y esa es la que observa, es la que analiza, la que comprende, la que puede detenerse y decir, espera, antes de reaccionar, quiero mirar qué está pasando, ¿verdad? Vendría a ser la parte sabia. No quiero usar la palabra inteligente porque la inteligencia es tener conocimiento de algo, más allá de que sea, ¿verdad? Hay personas quizás en la historia nefastas muy inteligentes y no estaban alineadas con la luz, quizás. Entendiendo que, como digo siempre, todo lo que compartimos desde este espacio, los conceptos están basados en la psicología espiritual, la metafísica, la alta metafísica, la espiritualidad. Y después existe la otra forma de funcionamiento, que es la programación emocional, como si fuéramos una maquinaria. Y acá es donde tenemos que poner el punto, donde tenemos que poner los reflectores, porque esa parte, esa programación emocional, es aquella que aprendió a reaccionar. Y reacciona de una manera determinada frente a diferentes circunstancias. Esa no pregunta, esa no analiza, esa no espera, reacciona. Y quizás alguna vez nos hemos preguntado, ¿esa reacción tuvo un sentido? ¿Alguna vez quizás necesitaste protegerte? ¿Alguna vez necesitaste agradar, controlar, esconderte? ¿Alguna vez quizás aprendiste a mostrarte vulnerable aunque sea peligroso? ¿O alguna vez aprendimos que para recibir amor teníamos que hacer determinadas cosas? Entonces, esas reacciones en algún momento fue la respuesta y puede terminar convirtiéndose en programación, que después devino en una programación, pero era para suplir determinadas como incapacidades mías de analizar la situación de una manera más consciente. En mi caso, y lo cuento solamente, no solamente desde lo que estudié y me capacité, sino también de mi propia experiencia, porque hubo momentos en mi vida donde yo estaba convencida que tomando una decisión, cualquiera que sea, era lo que yo quería. Pero quizás después me di cuenta, o me estoy dando cuenta hoy, o todavía no terminé de darme cuenta que detrás de esa situación había miedo o había necesidad de aprobación o necesidad de controlar o simplemente una vieja manera de protegerme cuando, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de vivencia personal, en mi familia biológica, no es muy grande, hay hermanos, hay sobrinos, hay hijos, madre, y donde todo tenía que pasar por mi supervisión, por mi decisión, yo lo hago. Ahora, ¿eso era una forma de simplemente de hacer las cosas y ya? ¿O era una forma también de demostrarme que yo valía? ¿O de demostrar que yo era la voz que iba a determinar que así se hacían las cosas y descalificar al otro? Y son todas programaciones copiadas seguramente de personas idealizadas. Entonces, todo esto, que eran reacciones, no eran analizadas, no eran observadas, no estaba eligiendo yo desde mi presente, estaba respondiendo desde mi pasado. Porque claro, ese pasado que me programó, que aprendí, que para que me valoren yo tenía que demostrar que valía con una acción, cuanto más haces, más valés, ¿verdad? Entonces, claro, esa programación es del pasado, no es del presente.
Y seguramente a muchos de ustedes, a muchas de ustedes, pueden reconocer algo parecido en sus vidas. Porque ese pasado puede ser el que está tomando las decisiones en el presente. Pensalo de esta manera. Una persona puede tener 50 años, 54 en mi caso, pero frente a determinada situación, reaccionar emocionalmente como aquella persona que fuiste a los 10, o a los 15, o a los 20, que es la que aprendió esa reacción. Porque la edad cronológica de tu cuerpo avanza. Cumplimos años, todos los años, festejamos el cumpleaños, cumplimos años, pero la programación emocional puede permanecer intacta mientras no fue observada. Entonces sigue la programación de cuando yo tenía 15 años, manejadora, por ejemplo. Entendiendo que eso, además, nos mantiene como cautivos de esa reacción. Porque el manejador, la manejadora o el controlador es una carga y un peso, porque siempre hay que estar respondiendo hacia esa determinada situación o a esa programación. Entonces termina siendo una carga, termina siendo un peso que claramente nos desgasta y nos deja baja estima, porque ¿qué pasa cuando no podemos cumplir esas expectativas? Por eso hay situaciones que a veces en este presente nos parecen desproporcionadas. Una palabra a veces parece que nos desestabiliza, o una mirada, o cuando hay un rechazo, o cuando nos critican. A veces, a ver, les pregunto, y pueden comentar acá, cuando reciben una crítica, ¿cómo reaccionamos? A veces es una mini crítica que hace que desbordemos. Y eso no está hablando de nuestro presente, eso está hablando de nuestro pasado. O un silencio que hace que a veces nos sintamos que no valemos. Entonces ahí aparece una reacción muy grande y ahí nos tenemos que preguntar por qué reaccioné así. Porque quizás no estaba relacionado solamente con la persona que sos ahora. Estaba relacionado con esa memoria emocional. Esto es fundamental comprenderlo. Esto es lo principal de lo que estamos analizando. Comprender una programación no significa justificarla. Yo comprendo una programación, comprendo y entiendo cómo se programa una computadora, un teléfono, pero no lo justifico porque cuando algo lo quiero modificar, lo modifico. Entonces, una programación significa ser consciente de ella. Desde la psicología espiritual, el despertar, la conciencia, comienza cuando dejamos de identificarnos completamente con aquello que aparece dentro de nosotros. Entonces, acá viene lo importante, porque una cosa es decir, tengo miedo, identificarme con el miedo, o peor aún, decir, soy miedosa, soy miedoso. Y otra muy diferente es, estoy observando miedo en mí. Porque esto no quiere decir que nunca podamos sentir miedo. Es, ¿qué hago con ese miedo que siento? Hay una frase muy hecha, muy trillada, muy escuchada. Si tenés miedo, hacelo igual con miedo. Porque el miedo es una emoción también, una emoción que nos lo proporciona nuestra programación, quizás basado en todo lo que dijimos antes. El ego lo potencia. Y si nosotros lo alimentamos, eso crece, entonces somos un gran miedo. En cambio, cuando accionamos
a pesar del miedo, el miedo se va gastando, como si fuera que arrastráramos una gran piedra y se va gastando, gastando. Entonces, observo el miedo que hay en mí. O decir, por ejemplo, el enojo. Estoy enojada o soy una persona enojada. Estoy observando enojo. Porque eso no quiere decir que anulemos todas nuestras emociones bajas, sino es observarla. Y ahí es la diferencia. ¿Observan la diferencia? Cuando digo soy, me identifico. Y cuando digo observo, empiezo a tomar conciencia. Cuando puedo observar algo, ya no estoy completamente dominado por ello. Desde la mirada de la alta metafísica también podemos ir un poco más profundo todavía. Porque si yo puedo observar mis pensamientos, entonces yo no soy mis pensamientos. Si yo puedo observar mis emociones, entonces yo no soy mis emociones. Si puedo observar mis programas, entonces existe en mí una conciencia capaz de observarlo. Y ahí es donde comienza el verdadero despertar. No se trata de destruir la mente. No se trata de luchar con nuestras emociones. Como dije antes, no es que no sintamos miedo. No se trata de eliminar tampoco nuestro pasado, sino se trata de llevar conciencia donde había automatismo. Cuando yo llevo conciencia, todo cambia de significado, todo se resignifica. Y cuando se resignifica, lo puedo reprogramar. Te doy un ejemplo cotidiano, sencillo. Cuando alguien te dice que algo no te gusta. Algo no te gusta. Y te lo dice. Inmediatamente ahí sentís que tenés que defenderte, porque sentiste que te estaban atacando. Y contestás, levantás la voz, o te enojás, empieza la gran pelea, o la discusión, o la pequeña discusión, con esto de alcance y sobra. Y quizás después pasan unos minutos y pensás, no tendría que haber reaccionado así. Entonces, ¿ahí qué ocurrió? La situación ocurrió en el presente, pero la respuesta automática pertenecía al pasado, muy posiblemente. Entonces, el estímulo fue presente, la reacción seguramente pudo ser programada. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio de tiempo, un espacio-tiempo. Ese es el espacio extraordinariamente importante, porque ahí es donde puede aparecer la conciencia. Ese espacio entre lo que ocurre y lo que haces es la libertad. Entonces, la libertad no siempre consiste en poder cambiar inmediatamente lo que sentís, sino que la libertad comienza simplemente con no reaccionar inmediatamente. Esa es la verdadera libertad. Dicen los grandes maestros que la verdadera iluminación consiste en cuánto tiempo, cuando yo me caigo, cuando yo reacciono mal, en arrepentirme de lo que hice. Cuando arrepentirme no digo por mi culpa, sino la observación consciente. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces, esa libertad que comienza cuando yo no reacciono, ahí respiro, observo y me pregunto, ¿es el presente o está respondiendo a algo antiguo? ¿Estoy eligiendo o estoy reaccionando? Esa pregunta puede cambiar una conversación con tu hermano, con tu mamá, con tu marido, con tu hijo. Puede cambiar una conversación, puede cambiar una relación, puede cambiar una decisión. Con el tiempo, obviamente, puede cambiar una vida, entendiendo que la vida es una sucesión de decisiones. Entonces, ahora, mis amores, podemos
hacer un pequeño ejercicio esta semana, no, como digo siempre, no podemos intentar cambiar todo junto, porque 54 años hemos aprendido muchas veces a entender o aceptar que esa programación era mi vida, y son quizás cambios que tenemos que ir haciendo paulatino, como cuando empezamos a hacer cualquier cosa por primera vez, para que sean conscientes. Entonces, podemos elegir una reacción que se repita en vos, que reconozcas que se repite. Siempre que me dicen tal palabra, yo reacciono mal. O siempre que veo algo en casa, me molesta o me da miedo. A veces lo reconocemos, y si no, es momento de empezar a observarlo. Porque eso que se repite puede ser enojo, puede ser la necesidad de controlar, puede ser el miedo al rechazo, o que siempre queremos agradar, o que nos cuesta poner límites, lo que sea que reconozcas en vos durante esta semana. Cada vez que aparezca, no vamos a intentar eliminarla, así como que no exista más, sino estoy observando un programa, como si fuéramos científicos, entendiendo que nuestra parte divina, nuestra parte lumínica, nuestra parte Dios como programador, o sea, vamos a ser programadores. Y cuando la identifiques, la observes, podés preguntarte, ¿qué está intentando proteger esta reacción? ¿Vieron esos aparatos o esas herramientas que tienen como programas de protección para que la máquina no se recaliente? O, por ejemplo, ese ventilador que tienen las computadoras para que no se recaliente y acciona automáticamente, se enciende solo. Como muchas maquinarias, muchas herramientas, muchos artefactos tienen esos elementos que reaccionan, tienen un determinado fin. Para proteger, por ejemplo, que no colapse la máquina, la computadora. Entonces, cuando yo observo este programa que tengo automático, seguramente está enmascarando, está protegiendo alguna emoción que creo yo que va a ser lastimada o agredida. Entonces, no te juzgues, no te castigues, solamente observa, porque aquello que podemos observar con conciencia empieza a perder poder automático. Y acá viene el gran cambio, porque quizás descubras algo muy interesante. Porque a veces cuando hablamos de cambios pensamos que tenemos que cambiar de casa, de marido, de familia, de trabajo, y no necesariamente es cambiar toda la situación, sino desde dónde lo observamos, desde dónde respondemos. Porque cuando cambia tu estado de conciencia, cambia tu manera de interpretar. Y entendemos. Cuando cambia la interpretación, cambia la respuesta. Cuando cambia la respuesta, empiezan a cambiar los resultados. Entonces, vuelvo a hacerte la pregunta con la que comenzamos este video. ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿Tu conciencia? ¿Tu programa? ¿Estás eligiendo? ¿Estás reaccionando? Podés dejármelo en los comentarios. No necesitas responderme ahora. Escuchalo, volvelo a escuchar, observate. Lo que sí te invito que durante esta semana observes tu vida. Observa una reacción, observa una emoción, una decisión. Y antes de actuar, pregúntate, ¿esto que estoy eligiendo, lo estoy eligiendo o es una programación? Porque el despertar no ocurre cuando dejamos de tener emociones. El despertar ocurre cuando dejamos de ser gobernados inconscientemente por ellas.
Y quizás esto sea uno de los actos más profundos de la libertad. Dejar de vivir desde lo que aprendiste que tenías que ser para comenzar a elegir conscientemente quién querés ser. Porque cuando la conciencia toma el lugar del automatismo, o sea, reemplaza el lugar del automatismo, empezás a recuperar tu vida. Entonces, la conciencia no lucha contra lo que descubre. Lo observa, lo comprende, lo transforma. Nos encontramos en el próximo encuentro de Psicología Espiritual. Feliz día para todos.